La palabra en primera instancia en esta sesión de la tarde a Louis de Clèves del Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. Su intervención lleva por título "Honrada por tantos epigramas, la retórica al servicio de la geografía". Gracias por la oportunidad y procedemos con agilidad. El fallecimiento de la madre de Gregorio dentro de la Iglesia da pie al amor de sus hijos para componer 50 epigramas en su honor. En ellas, dentro del estilo escueto del género literario, el epigrama desarrolla una hasta ahora poco estudiada teología en la que se entrecruzan la geografía femenina, fundada, entre otras cosas, en la retórica del martirio, los temas centrales de la antropología y espiritualidad del nacianceno, así como destellos de su exégesis bíblica. En primer lugar, se trata de un epigrama funerario y el hecho clave es el fallecimiento de Nonna, la madre de Gregorio, en el edificio mismo de la iglesia. Se otorga así un contexto sagrado al tema de la mujer, a la esposa, madre, a su muerte y al cuerpo que haya quedado sin vida. Se hace memoria de su llanto, los diversos miembros se mencionan relacionados con algún acto piadoso. La espalda nunca dada al sacrificio, la boca libre de toda palabra profana, las mejillas sin risa descontrolada, pero tiernas de recién bautizada, recién iniciada. Y es bello este detalle porque da a entender que Gregorio considera que su madre no ha perdido, de algún modo conserva la pureza de su gracia bautismal. En el epigrama 26 es la muerte que viene expresada a través de la descripción de los miembros inertes, rodillas, labios, ojos, etc. La muerte es considerada liberación del cuerpo, de los sufrimientos, partida hacia la vida, hacia el cielo, ser llevada al cielo, vuelo del corazón, ofrenda de sí o del alma, recibir un decreto, llamada de Dios o incluso rapto divino, abandono del cuerpo a la iglesia, fin común de sus oraciones y de sus días, acogida del espíritu, envío de la Santa Mesa, es decir, de la misa. Nonna sigue su marido en el profundo sueño. Un ángel acompaña a la difunta que es acogida en el cielo por el Espíritu Santo mismo. La muerte es descrita como el fruto de una elevación del propio espíritu, tal que arrancó el alma, principio vital del cuerpo. Es definida, por tanto, como un auténtico milagro. El hecho de fallecer en la iglesia misma es al mismo tiempo motivo de susto por la muerte y de gozo por haber sucedido mientras oraba. El oyente exclama: ¡qué hermosa vida y qué muerte tan edificante! Convierte la mesa eucarística en testigo de la oración constante de Nonna. Tal muerte constituye un milagro tan deseable que Gregorio la pide en sus oraciones. El haber fallecido en la iglesia en oración vuelve su muerte más digna de veneración que su vida. Ni a la iglesia misma donde falleció le era lícita retener el cuerpo. A Nonna toda entera, se quedó solo con el cuerpo. Entonces vemos que no se da particular relieve a lo propio del cuerpo de la mujer, fuera de algunas alusiones a su maternidad o a sus cabellos. Por un lado, no se presta la ocasión. Por otro lado, en el pensamiento de Gregorio, como se puede desumir de una de sus cartas y de otros pasajes de las oraciones, lo grande del hombre no le viene por su físico, sino por su alma. Y entonces vamos a ver cuál es esta grandeza de Nonna. Hay un realismo profundo en la descripción de su cuerpo. Y ahora pasemos a la grandeza de Nonna. Nonna va a ser la que supera a los héroes griegos, a los personajes de los mitos. Va a superar no solo los héroes y filósofos paganos, sino también grandes figuras femeninas bíblicas, como por ejemplo Sara, porque Nonna no solo va a acompañar a su marido, sino que lo va a convertir a la fe cristiana al punto de hacerlo obispo. Alcanza una gloria semejante a la de Ana, la madre de Samuel, consiguiendo el Señor un hijo que entregó en el templo, como la profetesa Ana, hija de Fanuel, llevó en su regazo a Cristo. Nonna es también la primera mujer en ser arrebatada al cielo. Recordemos a Enoc y Elías. Llega incluso a superar a Elías porque ella estaba en oración y no Elías. Abraham y Jefté ofrecieron a sus hijos. Nonna ofrece a sí misma y por tanto de algún modo supera las ofrendas de Abraham y Jefté. La figura materna queda por tanto
sumamente exaltada respecto a muchos varones y colocada junto a las santas mujeres del Antiguo Testamento. Podríamos decir que ha brillado más con la ofrenda de su vida y con el modo en que falleció que todos los sacrificios de la antigua ley y que las más gloriosas apoteosis del pasado. Observamos que no hay alusión a Eva al pecado respecto a la tesis de Sundberg. Habiendo mostrado cuánto su madre no solo supera a los sabios y héroes paganos, llega el turno de las virtudes. Entonces subraya especialmente el amor ardiente por sus hijos a su regreso, el agradecimiento a Gregorio, que es el que ha tomado cuidado de ellos, y él elenca de algún modo, hace una lista de las virtudes de las mujeres. Según la cultura de la época, yo no entro en esta parte, los cuidados domésticos, sus buenas obras, su castidad, su piedad y penitencia, sus lágrimas, oraciones, atención a los pobres. El hecho de que falleciera orando es visto como coronación de tal vida. De hecho, las virtudes subrayan un hecho importante, es decir, van a permitir interpretar su muerte, su fallecimiento en la Iglesia a la luz de su santidad. Digamos que subraya también que no se juntaba con los paganos para no contaminarse con ellos. Ya hemos hablado de su deseo del cielo, de su urgencia de llegar, de su alegría por la digna recompensa. Y este deseo es interesante porque es de las pocas veces en que se menciona la Trinidad, es la Trinidad, ese común resplandor, esa única veneración que la arrebatará al cielo. Las virtudes del alma no vienen separadas del cuerpo. Es un elemento esencial en la caridad de nonna, lágrimas, penitencias, gritos de acogida, intercesión, trabajo, etc. De hecho, el cuerpo mismo se ha quedado en la Iglesia, solo temporalmente con una finalidad precisa. Gregorio lo expresa con un doble juego de palabra. Por un lado, se responden los participios despertando, egromene, y revistiendo, efesomene. Y por otro lado, este último puede significar también sepultada, es decir, que al despertar y estar sepultada corresponde de algún modo, es decir, hay un juego con la resurrección. Podría, por tanto, expresarse así el contenido de los dos últimos versos. Nonna sepultada reviste de gloria su cuerpo desgastado para, al despertar, ser llevada al cielo. Otro rasgo es su carácter orante, lo hemos visto ya abundantemente. Podríamos decir también la generosidad de nonna, acompaña a los que sufren, está presente en los funerales, consuela a las personas, es una poderosa intercesora, aparta del esposo una cruel enfermedad y hasta fallece orando, como lo hemos dicho otra vez. Es más, ahí quería quedarse hasta muerta para seguir con su obra de piedad. Este es el motivo por el cual fallece ahí. Gregorio la invoca como a su madre, como a su padre, es decir, que la considera santa por su inmortalidad capaz de intercesión. La muerte no ha puesto fin a su oración, sigue intercediendo en el cielo, pero de pie, ya no de rodillas como antes. Tales oraciones, junto con los entrañables sollozos hasta en la noche, consiguen un fruto inesperado. Vean, este pasaje es muy... esta vinculación, esta relación es muy importante. Las virtudes nos llevan a la oración como virtud suma, y la oración que consigue fallecer en la Iglesia. Es la recompensa de una vida casta, contrariamente a los demás muertos dignos de ser llorados por la raza de los mortales. Gregorio no llora por la muerte de su madre, dado que esta sucedió durante su oración. Una oración asociada a la ofrenda de sí que hizo nonna de sí misma, dada que quedaba fuera de la voz, a la que también hace regalo a la Iglesia. Por tanto, con estos sufrimientos, nonna no es inferior a los mismos mártires. Llegamos al razonamiento, a la argumentación de Gregorio. Es muy interesante ver cómo se lleva una argumentación bastante continuada en los epigramas. Nonna, de algún modo eucaristizada y sacerdotal. Nonna se ofrece a sí misma, toda entera, sacrificio superior a los de la antigua ley y más completo, dado que no solo se ofreció en vida, sino también en su muerte. Dicho ofrecimiento la asimila a los mártires. Mártires, acoged esta gran hostia. Nonna se convierte en sacrificio, lo cual implica el cuerpo sacrificado. Aquí, obviamente, hay una divergencia fuerte con el mundo del platonismo. Este cuerpo que le identifica con los mártires. No fue necesaria la muerte cruenta por el simple hecho de los padecimientos anteriores en los que Gregorio insiste. Presenta a su madre orando junto a la Santísima Mesa, junto al altar.
Esta oración se realiza gritando Eujomene Boosa, que evoca de algún modo el grito de Jesús en la cruz o quizás incluso la carta a los hebreos. Quiso que su boca se cerrara cantando su gloria, convirtiéndola en intercesora por nosotros. Esta identificación con Jesús se encuentra también en el hecho de apaciguar el mar para sus hijos. Entonces, esta muerte ha sucedido en un lugar y en un tiempo sagrado, en la iglesia, durante el sacrificio eucarístico. Cobra así un nuevo sentido el aquí, característico del epigrama grabado y colocado en un lugar preciso. Este iket nunc también la consagración de Nonna ocurrida en el acto de su muerte y el lugar de sepultura. Gregorio insiste en la cercanía a la mesa. La recompensa de su vida santa es dejar la vida en medio de un sacrificio y esta mesa se convierte en su monumento fúnebre. Saca a relucir todo el vocabulario de la ofrenda junto a la mesa, es sacrificio puro, una vida más pura que cualquier sacrificio. Preciosa hostia, Nonna es ella misma la ofrenda sagrada de su propia oración amigable. Esta ofrenda está relacionada con la Eucaristía. Sus pasos nos alejan de la iglesia, toda su vida está ofrecida, deja su cuerpo en la iglesia, su vida es más pura que cualquier ofrenda, etc. Fallece tocando la madera misma del altar, esta mesa del altar ha dado gloria a su muerte, todo lo ha dejado en el lagar, que nos evoca las profecías, tan noble resplandece a los ojos del poeta esta muerte a los pies del altar, que él mismo, como hemos visto, la pide con su oración. Esta mesa eucarística es testigo de que uno mismo fue el final de la oración y el de la vida, es decir, que Nonna oró mientras vivió. Su liberación sucede junto a la Sagrada Mesa mientras participa al culto. Esta mesa es la que ha enviado Nonna a Dios y es fuente de gloria para su muerte. Es más, esta mesa lo sabe muy bien, puesto que Nonna falleció en medio de los sacrificios no cruentos y fue llevada junto a ellos, es decir, que fallece justo después de la comunión, según un comentario antiguo citado por Valls. El sacrificio eucarístico que es ofrecido a Dios ha transformado Nonna, la ha divinizado, podríamos decir, para usar la terminología de Gregorio, hasta hacer de ella también ofrenda para Dios. Nonna es un augusto sacrificio en la augusta iglesia. Si no supiéramos de quién se trata y les dijéramos augusto sacrificio en la augusta iglesia, ¿qué pensaríamos? Seguramente en la Eucaristía. Aquí se trata de Nonna. Es a este altar a quien le corresponde recibir su alma como última ofrenda. Vemos, por tanto, este proceso de eucaristización de Nonna, de divinización. Si bien es cierto que Nonna es ofrenda, no lo es menos que ella es quien ofrece. Nonna es quien ofrece a su hijo y se ofrece a sí misma. Ofrece su casta vida y su alma. Su ofrenda es un sacrificio superior a los de la antigua ley. Dicha ofrenda total de sí a Cristo a lo largo de su vida viene por último aceptada por Dios como viene confirmado por el cuerpo que ha sido abandonado en la misma iglesia. Viene así presentada también en la figura del sacerdote que se ofrece a sí mismo. Su excelencia procede de las dos funciones sacerdotales propias del sacerdocio común de los fieles, si me permiten actualizar la expresión a nuestra época. La capacidad recibida por el bautismo de ofrecer oraciones y sacrificios agradables a Dios. Veamos el uso brevemente de la Sagrada Escritura. Hemos visto cómo sirve para asimilar Nonna a Jesús con la tempestad calmada, para ensalzar sus virtudes respecto a las santas mujeres. Podría considerarse fundamento de toda la doctrina presentada sobre el cuerpo el pasaje de la carta a los romanos, en que San Pablo invita a presentar sus cuerpos como ofrenda viva, agradable a Dios. La ofrenda de Nonna, como el de Cristo, es un sacrificio superior a los de la antigua ley considerada sombra, como en la carta a los hebreos, en donde también se mencionan los animales. Como lo explica la carta a los filipenses, Cristo transformará nuestro cuerpo de bajeza en uno de misma forma que su cuerpo de gloria. Es lo que sucede con el cuerpo de Nonna que se ha quedado sepultado en la iglesia. Viene revestido el cuerpo de gloria. Vemos así como el elogio de Nonna se fundamenta sobre la doctrina paulina sobre el ofrecimiento de sí. Omito la parte que habla de a quién aprovecha el elogio. Realmente, en conclusión breve, el elogio de Nonna aprovecha esencialmente a Nonna, claramente, indirectamente también a Gregorio y al resto de su familia, pero
Se encuentran poquísimos procedimientos retóricos, alusiones o intentos de poner a Gregorio en una posición importante o a algún otro miembro de su familia. Conclusiones. Al componer sus epigramas en honor de su madre, Gregorio reconoce un valor central al cuerpo materno. De hecho, es interesante preguntarse, esto todavía no lo he escrito, pero ¿por qué habla tanto de este fallecer en la iglesia? Podría ser que en la mentalidad de la época, pensamos a Juliano el Apóstata, el cuerpo difunto, el cadáver, en un sacrificio profana claramente el sacrificio. Entonces puede ser que trate de cambiar esta mentalidad pagana, primero ridiculizando a los paganos, mostrando la grandeza de Nonna respecto a las mujeres de la Biblia a través de sus virtudes, su vida orante y a través de la doctrina paulina. Pero bueno, eso podríamos reflexionar juntos al respecto. La muerte viene descrita con palabras que podrían parecer a veces neoplatónicos en el sentido de separación del alma y del cuerpo. Muchas otras veces aparecen expresiones en las que queda plasmada la acción divina al respecto. Los miembros del cuerpo son mencionados y relacionados con su papel en la vida de piedad, sin detenerse en las particularidades del cuerpo femenino, insiste que ha alcanzado la cumbre de la santidad. Retoma para ello algunos lugares comunes del elogio clásico, transformándolos según la mentalidad cristiana y reduciéndolos a la piedad. La compara tanto con los filósofos como con los héroes paganos, personajes de mitos, probando su superioridad en cuanto a valor y sabiduría por haber alcanzado en verdad la vida eterna. En cuanto a las virtudes, se concentran en unos brevísimos rasgos, un retrato de una buena esposa, madre de familia, atenta a los deberes del hogar y a los sufrimientos ajenos, especialmente en lo que se respecta a funerales. Yo me permito decir que resulta complejo encuadrar el contenido de los epigramas dentro del contexto social de la época. Necesitaría otro artículo. Eso es lo que permitiría un juicio consistente respecto al modo en que Gregorio considera a la mujer. Hay otros estudios que abarcan más grande cantidad de sus obras. Amplísimo espacio es concedido a la ponderación de la oración constante y en la entrega de sí. En esto reside su superioridad en la vida del espíritu. Su oración ininterrumpida hasta la muerte se ha hecho oblación de sí y la ha alcanzado el cielo, en donde se ha convertido en intercesora. A través de la oblación de sí, Nonna aparece identificada con Cristo sacerdote que se ofrece totalmente a sí mismo y se convierte en hostia agradable a Dios sagrada. Esta mujer ha realizado, por tanto, en plenitud el ideal propuesto por Pablo a los cristianos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Les propongo a los asistentes que dejemos las preguntas para el final y pasemos ahora a la siguiente exposición de la doctora Graciela Gómez Azzo. Ella pertenece a la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, y es directora del programa de estudios históricos grecorromanos. Su intervención se titula Busca la sabiduría y ella te rodeará con sus brazos. La mujer cristiana tardoantigua a partir de las epístolas de Jerónimo de Estridón, el tópico del poder de la virginidad y el ascetismo en un entorno viril. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente fascinada con lo que estoy escuchando, con las intervenciones y con las preguntas. Y bueno, a ver, voy con mi trabajo de hoy. No sé si puedo compartir, Estefanía. Decime vos si puedo compartir mi lectura, la voy a compartir para que vayamos juntos viendo. Yo hice un recorte. Perfecto, pero, sí. Bueno, voy a compartirla. Si me están viendo y me dicen, bienvenido sea. ¿Se está viendo? Se ve muy bien, Graciela. Bien, gracias, Pablo. Querido Pablo. Bien. Bueno, yo he tomado, como verán, esta frase, es una frase maravillosa de Jerónimo de Estridón. Acá tengo que hacer una pequeña salvedad, que es una pequeña gran salvedad. Soy historiadora, no soy teóloga, no soy agiógrafa, por lo cual yo voy a hablar de un padre de la Iglesia que en el momento de esta escritura, que es parte del corpus epistolar, no era santo.
por lo cual no voy a utilizar su santidad como elemento, sino al escritor, a ese padre de la Iglesia que como hombre que vivió, sufrió y, bueno, nos ha dejado sus maravillosas obras, pero también sus epístolas, bueno, ha sido para mí un iluminador de muchísimos trabajos míos, pero hoy traje algo absolutamente nuevo. Bueno, voy con esto, vamos directamente a la sentencia. Mi sentencia es: busca la sabiduría y la ciencia de la Escritura y únete a ella, pues como está dicho en los proverbios, ámala y ella te guardará, abrázala y ella te rodeará con sus brazos. Esto lo ha dicho Jerónimo en el Eclesiastés, en el prólogo 23, 381 y siguientes. El estudio de lo femenino en tiempos de los padres de la Iglesia se nos presenta hoy como un tópico de estudio necesario. En la investigación histórica es esencial revisitar el corpus documental para ampliar nuestra mirada sobre un tema al que debemos sacar el velo de la indiferencia. Nuestra presentación de hoy está enclavada en el tardo antiguo, siglos IV, V, y nos acerca a la realidad desigual de la mujer en el ámbito social aristocrático. Esta situación nos permite prefigurar la condición de aquellas mujeres de baja condición social ausentes en los relatos históricos. Esas mujeres sin rostro, sin voz y sin nombre se nos presentan como una forma irrefutable de su condición social subalterna o marginal. Para un poquitito, si escuchan ruidos, es que yo comparto ámbito, mi estudio, con mi perro enorme que se llama Zeus. Lamento esos ruidos que pueden molestar, no tengo lluvia, pero tengo que convivir con mi perro querido. Sigo. La sentencia de nuestro trabajo nos abre un interrogante que nos permitirá contextualizar la situación formativa de las élites aristocráticas en tiempos del tardo antiguo. ¿Cuáles eran las condiciones del acceso al conocimiento tanto de varones como de mujeres? Voy a hacerlo muy cortito. Desde el siglo III a.C., tanto varones como mujeres acudían a escuelas mixtas, en las cuales un literator o primus magister enseñaba las letras básicas, la matemática básica. Pero desde allí en adelante, solo los hijos de las familias aristocráticas podían acceder, por vía de un paedagogi, que eran esclavos o libertos, a un estudio un poquito más avanzado, y solo los hijos varones proseguían sus estudios en una escuela, ya en ámbito público, primero con un grammaticus, luego con un rhetor, y a partir de allí, digamos, empezaba la utilización público-política de aquello que había aprendido. En síntesis, la formación superior preparaba para la carrera pública y política, ámbito vedado a las filiae y mujeres. Así la educación literaria y filosófica de estas, aunque no estaba prohibida, podía ser considerada en el seno familiar como inútil. En función de lo dicho, es que la cita o sentencia con la que introdujimos este trabajo cobra importancia. Es objeto de esta presentación abordar el estudio del obispo cristiano Jerónimo, de aquilatada fama intelectual y su estrecha relación religiosa y cultural con un grupo de mujeres romano-cristianas conocidas como el Círculo del Aventino. Al respecto nos preguntamos: ¿por qué razón este hombre de la élite eclesial alentó con vehemencia a estas mujeres a adoptar una práctica religiosa ascética y a trabajar por la cultura y la consolidación de la religión cristiana dentro del Imperio Romano? Segundo, ¿hubo en el dálmata Jerónimo un sincero interés por la realidad intelectual y cultural de las mujeres aristocráticas del Aventino? ¿O vio en ellas y en su riqueza y vinculaciones político-sociales una vía económica que le permitiera sustentar su proyecto académico cristiano? Vamos a esto. Megan Hale Williams, en el año 2006, publica una obra que es maravillosa, profunda, cuidada, novedosa, The Monk and the Book, perfilada sustantivamente en la corriente de historia cultural. Ha realizado un reciente e interesante aporte a la interpretación de Jerónimo y sus vínculos intra y extraeclesiales, pues lo estudia a través de modelos de representación,
De acuerdo con este perfil interpretativo, Jerónimo se expresa de acuerdo con modelos discursivos, acciones y el uso de expresiones simbólico-religiosas en las cuales se autorrepresenta como un monje de práctica ascética, como un intelectual de su tiempo y como un hombre de Dios apegado a la palabra sagrada que guiaba su vida eclesial. Sus interlocutores fueron particularmente referentes contemporáneos del círculo eclesiástico y mujeres aristocráticas de gran fortuna, tanto en Roma como en las provincias occidentales del imperio. Jerónimo es al mismo tiempo un intelectual cristiano de perfil intemperante, de respuestas irreverentes, y un hombre reflexivo y paciente ante los temas más urticantes de la vida teológica y dogmática. Es que él ha modelado su autorrepresentación y la construcción de sí mismo y de sus interlocutores a lo largo de su extenso epistolario. A principios del siglo V, en tiempos de madurez, Jerónimo pareciera haber conciliado tanto al monje anacoreta como al escolástico. En Jerónimo observamos su camino de autorrepresentación como camino de construcción de su identidad dentro de su tiempo en Estridón, Dalmacia, como miembro de una acomodada familia cristiana que le costeó estudios con los mejores gramáticos, tal el caso de Elio Donato, y los mejores rétores de su tiempo, tanto en Aquilea, Roma o Antioquía, en donde se formó, por ejemplo, con dos grandes rétores, Apolinar de la Odisea y Dídimo el Ciego. Su vida ascética en el desierto, donde aprendió al mismo tiempo que las reglas monásticas, el rigor lingüístico del hebreo, su paso por Constantinopla, donde se vinculó intelectualmente con Gregorio Nacianceno, quien lo acercó a la literatura cristiana oriental, su llegada a Roma en calidad de secretario del Papa Dámaso, y su acceso al obispado de Belén en la Iglesia de la Natividad, en cuyo cubículo scriptorium ofició de testigo de los ataques de hunos y visigodos sucesivamente. En su estadía en Roma, se relacionó con los círculos aristocráticos de los recién creados Clarissimi y Clarissimae del siglo IV. Estos eran aristócratas para quienes ser parte de ese grupo social selecto requería la búsqueda de una ejercitación metódica de la mente y el cuerpo, porque eso mismo hacían los paganos. En los círculos cristianos era fundamental esta nueva práctica. Estos nuevos ricos rivalizaban con las viejas familias romano-paganas a las que pretendían eclipsar. Para ellos el patrocinio de los intelectuales y de los guías religiosos, en particular los ascetas, era importante. Jerónimo había llegado en el momento justo al lugar indicado. Desde su origen, el cristianismo reconfiguró el modelo femenino. Las mujeres cristianas eran valoradas por su libre opción a mantener una abstinencia sexual más o menos perpetua, o el modelo de virginidad como grado superior de la libertad de elección de las jóvenes mujeres sobre el uso sexual de su cuerpo. Fue Pablo de Tarso quien en sus epístolas sirvió de modelo para los intelectuales cristianos del tardo antiguo y sus epístolas tratados. Larguísimas epístolas que servían de tratados para aquellos que las aceptaban. En una de sus cartas a los Gálatas encontramos su declaración de principios. Alguien tiene, creo que es Misa Prieto, tiene abierto el micrófono, perdón, pero bueno. Bien. Estefanía, ¿sigo? Sí, pareciera que se nos cayó. Sí, adelante. Ahí parece menos ruidoso, ¿no? Se aquietó, sí. Encontramos entonces en Pablo la declaración de principios acerca de la igualdad entre los cristianos cuando dice, cito, porque no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni varón ni hembra, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es Gálatas 3, 26, 28. En estas palabras paulinas se encontraba el fundamento doctrinal que liberó a la mujer cristiana del corsé patriarcal romano y cambió axialmente el modelo familiar en estos nuevos tiempos cristianos. La conversión al cristianismo significó para la mujer una confirmación de su igualdad con el hombre y de una idéntica dignidad. En este sentido, la mujer cristiana tomó conciencia de sí misma y de su capacidad para poder salir del marco impuesto por los valores culturales y sociales romano-paganos.
En la literatura cristiana se ponía de manifiesto que las enseñanzas doctrinales y las prácticas comunitarias recalaban en hombres y mujeres indistintamente, como hermanos, cito, y hermanas de Cristo. Esto está citado por la gran María José Hidalgo de la Vega. Ya decía al respecto Clemente de Alejandría que la continencia para nosotros los cristianos quiere decir que no hay deseos, no porque uno ante el deseo se domine, sino porque se hace dominador del acto de desear. Maravilloso. Strómaga 3.7.57. Entre fines del siglo IV y comienzos del V, en el entorno de las mujeres aristocráticas del Aventino, Jerónimo ejerció una tarea a tono con la dogmática que le habían legado los intelectuales anteriores. ¿Qué pretendieron estas mujeres al acercarse a Jerónimo y en contrapartida, qué pretendía él con este acercamiento? Estas mujeres fueron referentes de un grupo nobiliario en ascenso. Necesitaban refrendar su pertenencia al cristianismo bajo la guía espiritual de un hombre de probado ascetismo. Era Jerónimo. La castidad de las viudas y la virginidad de las jóvenes era un patrón de comportamiento familiar y social a rescatar y consolidar. Estas mujeres consiguieron junto a un asceta, un reconocido asceta, alcanzar una legitimidad incontrastable. Jerónimo accedió a la secretaría del Papa Dámaso hacia el 382, tanto por su sólida formación, por sus condiciones de buen orador y metódico estudioso de las Sagradas Escrituras, como por su fama ascética. Este llegó a Roma como un tímido monje que en un principio, por rigorismo religioso, se negaba al trato con mujeres. Fueron Paula y Marcela, líderes naturales de este grupo del Aventino, quienes se acercaron a él para que le sirviera de guía experto. El obispo de Belén la llamaba monacae cristianae, monjas cristianas, mujeres que aún en Roma decidieron vivir su ascetismo riguroso con optimismo. Fíjense la cita de una carta de Marcela, la carta 24 dirigida a Jerónimo, donde habla de una de las muchachas más jóvenes, Acela, y así la refiere. Sana, cito textual, sana siempre de cuerpo y más sana de espíritu. La soledad hacía sus delicias y en la ciudad turbulenta ha sabido encontrar el yermo de los monjes. Esto es 24.4, gran epístola. Dado este ejemplo y otros que he dejado al pie, estas mujeres prontamente recrearon en la tumultuosa ciudad de Roma y recluidas en sus casas del Aventino los ideales ascéticos de los monjes del desierto. De acuerdo con Serrato Garrido, en un trabajo sobre el ascetismo en tiempos jeronimianos, estas mujeres practicaban la sequesio mundi. Se separaban de su antigua vida social activa con el fin de afianzar el estudio de las Escrituras. La lectio divina le imprimía un sesgo monástico a la castidad y a la virginidad consagrada de estas mujeres. No obstante, estas monacae cristianas no cumplían un requisito monástico de primer orden, el retiro o abandono de su vida urbana. Sus primicias monásticas se desarrollaban en su ámbito doméstico, pero aún dentro de sus palacios del Aventino desarrollaron un modelo de ascesis femenina que, aunque carente de organización y reglas fijas, fue el ámbito en el que afianzaron su nuevo universo ascético. Tomemos como ejemplo la iglesia doméstica de la matrona Paula. Esta vivía recluida con su hija Eustoquia y un grupo de esclavas vírgenes, manumitidas, tal como afirma Jerónimo en la carta 22-29. Habían dejado de ser sirvientas, esclavas, para ser consideradas hermanas. Jerónimo les exhortaba a las vírgenes en general y a Eustoquia en particular a un trato de total hermandad, de similitud, con las esclavas que compartían la profesión virginalis. Cito, carta 22-29. Si hay alguna compañera de tu propósito, no te levantes contra ella. No seas arrogante como domina, como señora. Cantan a Cristo juntas, reciben el cuerpo al mismo tiempo. ¿Por qué la mesa es diferente? Glorioso texto para mostrar la igualación, en este caso con esclavas. Como se perciben las admoniciones de Jerónimo, él operó para estas mujeres como un guía cuidadoso de la doctrina de Pablo de Tarso que compartimos supra. En aquel selecto grupo de mujeres destacaba Marcela,
reconocida por sus ancestros ilustres como los Graco, los Escipiones. Fue ella quien desde su Domus Palatium gestionó el desarrollo de charlas sobre sagradas escrituras brindadas por Jerónimo como maestro y guía espiritual. Él supo enseñarles lo que en su formación no habían recibido. Las motivó pedagógica y culturalmente para no desentonar ante los intelectuales de la época. Algunas, como Paula, dominaban el griego e incluso el hebreo para el recitado de los salmos en su lengua original. Entre las epístolas de Jerónimo, una de las más conocidas es la carta 22, el Libellus de Virginitate Servanda, escrita en el año 384 sobre a esta muchacha Eustoquia, hija de Paula, noble romana que hizo de su virginidad una herramienta político-social. Esta decisión fue acompañada de un ascetismo visceral. Palabras de Jerónimo. El gran tópico pedagógico de Jerónimo emergió de sus largas horas de lectura de la Lectio Divina. Su tiempo de ascetismo en el desierto de Calcis, en Siria, fue de sufrimiento y crecimiento en justa medida. En ese tiempo la lectura fue reparadora, dice. Por ello le deja a Eustoquia, hija menor de Paula, el gran ejemplo de la lectura como componedora de los dolores del sacrificio de las mujeres que han decidido ser céliles y virginales. Cito, lee con asiduidad y aprende todo lo posible, que el sueño te sorprenda siempre con un libro y que tu cara, al caer dormida, sea recibida por una página santa. 22:17. Incluso sugiere, cito, por la noche conviene levantarse 2 y aún 3 veces a rumiar lo que sabemos de memoria de las Escrituras. Este parágrafo, 22:37, hasta 22:37, recrea, nos refiere a la enseñanza que le había hecho a Jerónimo Dídimo el ciego, que le enseñaba por su ceguera a recitar de memoria las Sagradas Escrituras, y él le enseña a las mujeres cómo hacerlo. Para reafirmar este pensamiento le deja a Eustoquia y a su madre este comentarios del Eclesiastes, donde dice, cito, busca la sabiduría y la ciencia de la Escritura y únete a ella, pues como está dicho en los Proverbios, este es la sentencia con la que inicié, busca la sabiduría y la ciencia de la Escritura y únete a ella, pues como está dicho en los Proverbios, ámala y ella te guardará, abrázala y ella te rodeará con sus brazos. ¿Hasta qué punto podemos vincular este acercamiento, este apoyo y guía jeronimiana a estas mujeres con el principio romano del do ut des? Te doy para que me des. Jerónimo se muestra como un romano tradicional, tiene una gran formación pagana. Porque va a escuelas paganas junto con paganos y cristianos. Este principio era la razón de ser de la convivencia social. Mientras él fue su guía y maestro espiritual, ellas fueron un resorte ejemplar en la difusión de la doctrina cristiana. En Roma, corazón del Imperio Romano, encontró asistentes, traductoras, amanuenses que ayudaron a dar forma a la gran obra de Jerónimo, la Vulgata, o primera Biblia latina traducida de las versiones en hebreo y en griego. Ellas sustentaron todos los gastos que demandó el trabajo de traducción, publicación y difusión de su gran obra académica. Hubo un do y hubo un des. En la práctica, ellas abrieron sus suntuosos palacios para que sirvieran de ejemplo de práctica ascética femenina en zona urbana. Con el tiempo, Marcela abrió una casa monasterio en la zona suburbana de Roma, por lo cual era mucho más monástica esa referencia. Paula y su hija Eustoquia abandonaron Roma tras el exilio de Jerónimo a la muerte del Papa Dámaso, afincándose con él en Belén y fundando allí un monasterio de mujeres y casas de protección para los desamparados. En conclusión, ante los párrafos textuales compartidos haré una breve reflexión. En aquel contexto tardo antiguo, el matrimonio cristiano era el medio para que las mujeres se brindaran a la comunidad esencialmente como procreadoras. Pero aquellas mujeres que rechazaban por voluntad propia la unión carnal eran destacadas del común al buscar una vida solitaria y ascética en la que el placer se depositaba en la búsqueda de Dios a través de la Lectio Divina. En un texto reciente de Martínez Massa, la autora considera que por medio de esta decisión transgresora,
las cristianas se presentaron como no mujeres en un mundo viril. Como no mujeres en un mundo viril. Estas vírgenes unidas a Dios se dedicaron a nutrirse como intelectuales cristianas, practicaron un ascetismo monacal y se decidieron a superar los límites de su condición social. En ese contexto, la figura de Jerónimo fue fundamental. Si repasamos los párrafos indicados supra, es él quien las guía, es él quien se autorrepresenta como un mediador, es él quien construyó un discurso que las acercaba a un ámbito que hasta allí era exclusivo de los hombres. Así usa términos como lee, busca la sabiduría y con tono patriarcal y de guía espiritual las acompaña para alcanzar la sabiduría. Ellas, gracias a su patronazgo, compartirán el placer de la lectura, temática que trataré en otro trabajo prontamente. En sus numerosas cartas a vírgenes y viudas, Deo Dicatae, dedicadas a Dios, Jerónimo dictaba normas claramente inspiradas en sus criterios de monje y anacoreta. Abstinencias, ayunos, vigilias, abandono del cuerpo, horas dedicadas a la salmodia, a la oración, recogimiento, estudio de escrituras, todo un programa más acorde para ser ejecutado entre los muros de un monasterio que en el interior de una mansión urbana. Jerónimo magistralmente logró convencer a estas mujeres de adaptar esas casas a una vida monacal, metamorfoseando el abandono del hogar y de la ciudad, requisito monástico por excelencia, por el abandono de los placeres que proporcionaba la condición social de estas mujeres. Estas monacas y cristianas supieron cumplir lo enseñado y difundir con eficacia desde su ámbito recoleto, aunque suntuoso. Los cristianos la veneraban no por la belleza de su cuerpo, sino por la fuerza y el valor de las convicciones que emergían de su intelecto. Él necesitó el apoyo económico de ellas y ellas su figuración intelectual y probado ascetismo. La historia y las circunstancias de época los unió. En esta doble vía ambos salieron airosos. El cristianismo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por esta exposición tan interesante y tan claramente articulada. Pasamos en tercera instancia a presentar un trabajo que es una colaboración. Mi colaboradora lamentablemente no puede estar presente hoy por una cuestión médica. Ella es María Paula Castillo, es doctora en Historia por la UNTREF y por la Universidad de Padova. Y bueno, es colega en la UNTREF, donde dirigimos y trabajamos en un proyecto de investigación que se llama Editar el Mediterráneo dentro del programa de estudios de las culturas del Mediterráneo, en el cual inscribimos, digamos, estas investigaciones que están en curso y que hoy vamos a comentar en parte. Me gustaría, creo que puedo, ¿no, Mariano? Compartir unas diapositivas. Sí, Estefanía, podés perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Me avisan, por favor, si se ven correctamente. Se ve bien, ¿eh? Sí, hay que ampliarla nomás. Perfecto, gracias. Ahí completo. estaba yendo al... Ahí va. Perfecto. Acá, ¿no? Gracias. Bueno, el título que hemos elegido para la ponencia está Domine indigna sum. Es un pasaje tomado de una de las fuentes, digamos, de tono hagiográfico con las que estamos trabajando actualmente. Me gustaría comentar, antes de entrar puntualmente en los contenidos relacionados con esa fuente en particular, comentarles que dentro de este proyecto titulado Editar el Mediterráneo, nos hemos propuesto básicamente rastrear una serie de fuentes que no se encontraran traducidas al castellano,
En principio sí, para proponer, ¿cierto?, una traducción anotada y comentada, trabajando muchas veces a partir de ediciones existentes, como por ejemplo la de la Monumenta Germania Histórica, pero ediciones que sería interesante poder revisar también consultando o investigando sobre su tradición manuscrita, porque son ediciones que hoy día cuentan muchas veces ya con más de un siglo, ¿no? Hemos privilegiado para constituir esta suerte de corpus fuentes que estuvieran vinculadas con los ámbitos monásticos, tardo antiguos o temprano medievales, y especialmente las tipologías correspondientes a reglas y a vitae. Nos hemos centrado primeramente en experiencias femeninas, y lo que es interesante, y hoy vamos a comentar en parte lo que dé el tiempo, es que en general estas fuentes están enunciadas por una voz masculina, ¿no? En la documentación, en esta documentación que es de tono principalmente agiográfico, ¿no? Nosotros hemos seleccionado para una etapa preliminar de trabajo en este proyecto estas 4 que ven ahí enumeradas, ¿no?, que son la Conversio et Passio Afrae, la Vita Adalbergae, la Baptisae Laudunensis, la Vita Anstrudis, la Baptisae Laudunensis, y la Vita Bertilae, a Baptisae Canensis. Para decir algo muy breve ahora, dentro de este listado hay fuentes con tipologías distintas, ¿no? Son fuentes que las hemos seleccionado porque pertenecen a un horizonte cronológico, digamos, parejo, han sido producidas entre los siglos 7 y 9, pero dentro de este grupo notamos distintos formatos, ¿no? En principio, vidas, pasiones, conversiones, ¿no? El objeto de esta ponencia es el número 1 ahí en la diapositiva, así que voy a decir algo muy breve antes de entrar en ese número 1 de las otras, simplemente para que tengamos una noción de lo que estamos hablando. En la Vita Adalberga es una biografía anónima de la fundadora de la Abadía de San Juan en Nahón. Su autor afirma que escribe a instancias de la hija de Adalberga, que es esa Anstrudis que está en el número 3, ahí, ¿no? O sea que hay una Vita Adalberga y hay una vida de su hija, que además fue su sucesora como abadesa en esta abadía de San Juan. Así que el autor desconocido, ¿no?, afirma que escribe a instancias de la hija una vez que Adalberga ha muerto, ¿no? Como sucede en general con este tipo de fuentes, la crítica se muestra como poco concorde respecto de la datación y además sobre la fiabilidad de la obra, ¿no? Los datos son siempre cuestionados, se suele hacer hincapié en que los textos contienen más rasgos fantásticos o ficcionales en relación al carácter de santos, ¿no?, que revisten estos personajes antes que históricos, ¿no? El editor de esta fuente, Krusch, sitúa la Vita Adalberga en el siglo IX y hace mucho hincapié en este asunto de que no tiene valor histórico, ¿no? Sobre todo porque la fuente alude en varios tramos a los conflictos entre Dagoberto II y Teodorico III, como que hay ahí algunas alusiones al contexto histórico que otros lectores de la fuente proponen leer como si fueran fiables, ¿no? Entonces hay ahí una suerte de debate acerca de eso y acerca de la datación, porque luego de Krusch otros críticos han propuesto datarla o en el siglo VIII o directamente en la segunda mitad del 7, alrededor del 680, muy poquito tiempo después de la muerte de Adalberga, probablemente una década después.
Finalmente, ahí, acerca de Bertila, el personaje de la número 4, ella había sido una monja de la abadía de Schwach durante unos 10 años aproximadamente, cuando la reina Batilde, que es regente y viuda, ¿no? La pone al frente del monasterio que ha fundado en Shell, ¿no? Hacia mediados del siglo VII. La propia Batilde se había retirado, se retirará allí cuando sea depuesta, y permaneció hasta el final de sus días, mientras que Bertila, bueno, la sobrevivió durante unos 30 años, ¿no? Y fue abadesa de Shell hasta su muerte. Bueno, acerca de nuestro personaje Afra, es un personaje, hay que decir, popular en cuanto a devoción. Son numerosísimas las imágenes que encontramos sobre ella, conocida como, ahora veremos, ¿no?, Afra de Habsburgo, así que en general verán que las referencias tienen que ver con el mundo de lengua alemana. En general, los editores y críticos suelen marcar de nuevo, ¿no?, los rasgos fantásticos de todos estos personajes que estamos mencionando hasta ahora, ¿no? Hay una diferencia que habría que hacer, que es que Afra en estos textos, ¿no?, aparece como un personaje del periodo de las persecuciones, ¿no? Mientras que Sadalberga, Anstrudis y Bertila son personajes, ¿no?, del mundo, digamos, bueno, merovingio, así aparecen en la Monumenta como las vidas merovingias, ¿no?, entre las cuales también aparece la de Afra por lo que veremos ahora, ¿no?, más allá de que es un personaje eh, del periodo de las persecuciones y es una mártir, digamos, propiamente hablando, los editores suelen marcar que los relatos que tenemos acerca de ella son ficticios y son posteriores, ¿no? Lo que tendríamos que sí decir en un primer momento es que Afra aparece en el Martyrologium Hieronymianum, ¿no?, que es un martirologio hieronimiano, que es un texto, bueno, que si bien tiene varias etapas de redacción, contiene materiales que podrían remontarse hasta el siglo IV, ¿no? En ese texto se registran varias alusiones a Afra, una cosa que es también bastante curiosa, porque es uno de los personajes que aparece con mayor número de entradas en el martirologio, ¿no? En principio, los días 5 y 6 de agosto está registrada en relación a su pasio, ¿no? O sea, la pasión. Y el día 9 de agosto, el Natalis. Hay una mención también antigua, aunque suponemos no tan antigua, que es en el siglo VI, el testimonio del poeta y obispo de Poitiers, Venancio Fortunato, que en su obra sobre San Martín menciona el culto a esta mártir, Afra, en Habsburgo, donde, según él dice, estaban enterrados los huesos, ¿no? Ese es un testimonio también antiguo, digamos, a favor de su existencia como mártir, ¿no? O sea, de su carácter ya conocido como mártir. Bueno, acá tenemos alguna imagen más de distintas épocas, ¿no? Bueno, dicho esto, los relatos de la Passio y la Conversio, bueno, son, decíamos, posteriores, ¿no? Los editores que los miran como con ojos más críticos los ponen en el siglo VIII. Otros piensan que la Passio, ¿no?, porque realmente son dos partes, es un texto bipartito, ¿no?, que la Passio podría remontarse hasta los siglos IV y V, 4 o 5, ¿no? Crusch, de nuevo, que es el editor del texto que está en la Monumenta, y que es especialmente crítico, ¿no? Señala, es interesante su análisis, señala una serie de rasgos lingüísticos que son propios del periodo caroligio, dice él, y otros estilísticos que alejarían definitivamente a esta Passio de las actas que conocemos,
sobre todo el vocabulario, y no vamos a tener tiempo de entrar demasiado en un análisis de la fuente y su traducción, pero el vocabulario es curioso y sobre todo el juez tiene una forma muy torpe y que Cruz entiende que es extemporánea de conducirse, ¿no? Se manifiesta sobre todo en sus parlamentos a la hora del interrogatorio que lleva adelante. Argumenta cosas, digamos, como que Afra no puede ser cristiana porque es prostituta, ¿no? Le dice directamente, bueno, si eres prostituta no puedes ser cristiana, ¿no? En un momento pierde la paciencia en el medio del interrogatorio y le dice algo así como que, bueno, ya ha pasado demasiado tiempo y lo cansó, digamos, está fatigatus, ¿no? Bueno, son una serie de rasgos que hacen pensar especialmente a Cruz, ¿no? Si bien hay muchos estudiosos que piensan lo mismo, ¿no? Que el relato no podría estar basado ni en documentación oficial, ¿no? Ni en información oral suministrada por testigos oculares, ¿no? Sobre la conversión, cuando uno va a la fuente, ¿no? Está estructurada así, primero está la conversión y después la pasio, ¿no? Y ahí hay una frase al final de la conversión que ejerce como de nexo entre ambos textos. Sobre la conversión, más bien existe consenso acerca de su redacción tardía, ¿no? Lo que genera este debate es la datación de la Pasio, ¿no? Pero con la conversión no habría problema con eso. Está más, porque es evidente, ¿no? Que está cargada de rasgos que son característicos de la geografía que se suele caracterizar como una geografía fabulosa o ficticia, ¿no? Por contraste con alguna que tendría rasgos más históricos. Como algún rasgo muy saliente por acá sería la aparición del diablo, ¿no? Que mantiene una conversación con el obispo Narciso. Ahora veremos quién es este personaje, que es la figura protagonista de la conversión de Afra, ¿no? Que es una prostituta. Y el diablo se presenta, bueno, con las formas, ¿no? Así espectaculares, ¿no? Como un dragón, y primero como un egipcio negro, ¿no? Que es algo que aparece en las fuentes sardo-antiguas también, por ejemplo, en la vida de Antonio, ¿no? Donde se relata las peripecias de la vida en el desierto. Es muy llamativa, decíamos, la forma en que este relato se liga con el de la Pasio. Parece haber sido redactado, de hecho, para dar cuenta de la conversión genuina de una prostituta que acaba recibiendo la palma del martirio, ¿no? Como si hubiera que explicar cómo eso llegó a suceder, ¿no? En la Conversio hace una suerte de relato retrospectivo, ¿no? Y teológico para tratar de explicar qué pasó ahí, ¿no? Es decir, su actividad se explica, ¿no? A partir del origen chipriota de la familia de Afra, que habría estado abocada, ¿no? La relación entre el enclave geográfico y habría estado abocada al culto de Afrodita o Venus, ¿no? Motivo por el cual la madre de Afra, llamada Hilaria, consagra a su hija a la práctica de las artes amatorias, estableciendo así un vínculo con los cultos paganos, ¿no? La conversión con el bautismo incluido, y no solo de Afra, sino de toda la familia, ¿no? De la madre y de las compañeras que están con Afra, que trabajan con Afra como prostitutas también, se opera justamente a través de una figura revestida de autoridad, es un obispo que también es perseguido y que finalmente también va a ser martirizado, ¿no? Este personaje del obispo Narciso. De hecho, el obispo es de la ciudad de Gerunda, ¿no? Aparece así en la fuente de Gerona, ¿no? Girona, que habría escapado de la persecución de Diocleciano junto al diácono Félix, que lo acompaña, y los dos se habrían refugiado entre Afra, su familia y sus compañeras, durante unos 9 meses, para después volver a su ciudad y ser finalmente allí también
martirizado, ¿no? Hay una serie de investigaciones acerca del carácter histórico de San Narciso de Gerona, ¿no? Puntualmente hay un trabajo que funcionó un poco como una piedra fundacional de esto. Es un trabajo, un artículo de 1974 de Manuel Mundó y Marcé, que él trabaja, ¿no es cierto?, la historicidad de esta figura y sobre todo cómo nace a partir de las actas del martirio de Santa Afra de Habsburgo, ¿no? Este texto sobre Afra, la Conversión, es clave también para pensar y para estudiar a esta otra figura. Según este historiador, en tiempos de Carlomagno se añadieron textos complementarios en los que aparecía Narciso, ¿no? Este es parte del añadido y de la ficción relacionada con la figura de Afra. Su diácono Félix, y además, bueno, la conversión de la santa. Él apunta, y es interesante la relación que hace, ahora tengo tiempo de comentarlo muy someramente, pero a una intención político-religiosa que tendría que ver con establecer a través de esta figura del obispo Narciso un nexo unificador entre las sedes episcopales de las marcas más alejadas del Imperio Franco, Habsburgo por un lado, Girona por el otro, ¿no? Además hace en este texto, ¿no?, una especie de seguimiento de lo que ocurre con el culto de este santo obispo, ¿no? Él dice, a partir del siglo XI la popularidad de San Narciso irá creciendo y acabará sustituyendo al santo patrón de Gerona, eso es lo más interesante, que era anterior a la invasión de los francos, que es San Félix de Gerona, que era un mártir de origen africano y que de hecho aparece en el martirologio jeronimiano, solo él, no con Narciso, ¿no?, el 1 de agosto. Bueno, por acá teníamos también, porque él también es muy popular a nivel devocional, algunas imágenes. El milagro de las moscas a la derecha es un grabado del 18, y a la izquierda hay una imagen, está tomada del sarcófago del obispo en la iglesia de San Félix en Gerona, donde está bautizando de hecho a Afra, ¿no? Bueno, las representaciones iconográficas de Narciso darían por sí mismos para una investigación puntual, porque son muy variadas y de hecho tienen que ver con que Narciso es una figura donde se entrecruzan varias y se confunden varias tradiciones, ¿no? En Alemania se lo suele representar con un dragón a los pies, que sin duda es un episodio que está relacionado con el de la conversión de Afra, ¿no?, además de como un símbolo del triunfo sobre el paganismo. Y en ocasiones aparece así, como parado sobre su tumba, que es lo que se ve en ese grabado, ¿no?, de la que salen moscas que, según la tradición, atacaron y pusieron en fuga a los soldados franceses cuando, habiendo invadido Gerona en el siglo XIII, trataron de profanarla, ¿no?, de profanar su tumba. Es interesante ahí porque se mezcla, digamos, a veces se atribuye erróneamente este hecho a la época del ataque de las tropas de Napoleón, ¿no? Hay otro documento que se añade a ya toda esta juxtaposición, ¿no?, de fuentes en la configuración del relato en torno a Afra, que él menciona Cruz en la edición de la Monumenta. En una nota alude a un documento que es muy interesante, que es una carta por la que el abad Sigardo del monasterio de San Hunderico y Santa Afra en la ciudad de Habsburgo le pide al obispo de Gerona, a Berenguer, esta es en el siglo XI, reliquias, ¿no? Quiere reliquias. Berenguer, lo que es muy interesante lo que le contesta a Berenguer, porque le dice que primero, le envían reliquias de Félix,
¿no? Que es el mártir gerundense auténtico, ¿no? De Gerona auténtico. Dice que en cambio no le puede enviar las del otro, Félix, acá aparece también la confusión en la figura del diácono, porque el cuerpo se lo había llevado a París el písimo rey Carlos, ¿no? Dice también que de Narciso le va a poder enviar solamente unos pedazos de vestimenta porque el cuerpo está incorrupto, ¿no? Este es otro tópico de la literatura geográfica, el cuerpo martirizado que es sometido a todo tipo de tormentos, pero que sin embargo está incorrupto, ¿no? Después bueno, de siglos de muerto, ¿no? Además dice, le remite la Passio Felicis, que es un texto antiguo de origen visigótico. De Santa Afra dice, no le puede enviar nada que no conozcan. Esta afirmación se lee como prueba de que, confrontada con el texto que conocían en Gerona, la conversión no parecía agregar nada nuevo, ¿no? Además, Berenguer dice también que en Gerona no tenían la Passio del santo, o sea, que tiene Narciso, porque según él creía, ¿no? Y se van agregando cada vez detalles más fantásticos, ¿no? Había perecido con las destrucciones de los árabes, ¿no? Y en realidad ese texto probablemente no existió nunca. De hecho, al final de la Conversio de Afra, el narrador dice, ¿no? Y antes de pasar a la Passio, dice, bueno, ahora me voy a ocupar de la Passio, de Afra, pero dice, bueno, también me ocuparé de la de Narciso. Ahora, si se ocupó en algún momento, bueno, y lo redactó, eso se perdió, ¿no? Así que ese es un texto que no está. Bueno, para ir cerrando y no demorar mucho más, decir simplemente esto, ¿no? Que la prueba de que de hecho no estuvo ese texto, es que la fecha en que se celebra San Narciso, que es el 29 de octubre, había sido tomada de un santo homónimo de Jerusalén, que es una fecha que se inventa en uno de los martirologios posteriores, que es el de Adón. Bueno, desde entonces también en Habsburgo se celebra San Narciso el día 29 de octubre, ¿no? Bueno, hay otro relato del siglo XI que después es retomado en el XV, que es un relato donde a la narración sobre la conversión y la pasión de Afra se agregan algunos detalles sobre el martirio de Narciso a partir de toda esta documentación previa, ¿no? Donde aparecen detalles como súper puntuales, como que el cuerpo se encontró y tenía 3 golpes, ¿no? Y las localizaciones de los golpes, y etcétera, pero bueno. Esta imagen que está aquí, simplemente a título ilustrativo, hay muchos martirologios que surgen de estas tradiciones. Este es el llamado martirologio poético que ha sido atribuido a Beda. Pongo este y no otro, o hemos seleccionado esta imagen y no otra, porque es del mismo periodo de las fuentes que estamos mencionando acá. La primera parte hay también poco consenso acerca del lugar donde se escribió, aunque no acerca de la fecha, que tienen ahí indicada al pie de la diapositiva. Probablemente los primeros 100 folios se escribieron en el norte de Francia y el resto en Mercia, en Oxfordshire. Bueno, y simplemente para contrastar, ¿no? Un poco la austeridad de esta scriptio y esta con sus ilustraciones, ¿no? Este es de la abadía de Prum y se escribió, se hizo con su decoración y tal en el siglo IX, ¿no? Por la memoria del emperador Lotario. Me quedó alguna imagen por comentar. Bueno, como parte de un poco la devoción popular, ¿no? Acá hay un grabado de
de un libro interesantísimo del siglo XV, que es la Crónica Universal de Nuremberg. Bueno, esa imagen está basada en el texto de Lapacio, sin duda, porque es ahí donde se dice, ¿no?, que es atada a un poste y prendida a fuego, ¿no? En la parte de arriba dice Afra y dice Hilaria, que es el nombre de la madre, porque de hecho, según estos relatos, también la madre y sus amigas o compañeras fueron martirizadas después que ella, ¿no? Y bueno, este es un relicario un poco posterior, simplemente para ilustrar su presencia, ¿no?, a nivel devocional. Bueno, lo dejo acá y dejo abiertas las preguntas, tanto de lo que tiene que ver con esto, con el resto, como con el resto de las ponencias de esta mesa. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, quieren abrir micrófonos, quieren escribirlo en el chat, levantar manos. En el chat por ahora no hay nada, pero veamos. Muy bien. Yo podría preguntar algo. Sí, adelante. Quisiera preguntarle a Luis sobre su intervención sobre Nona, la madre de Gregorio de Nacianzo, y cómo él ha estudiado el uso de la retórica, ¿no?, que Gregorio hace en todos estos epigramas. Pero, ¿cuál sería tu opinión sobre la validez de estos textos retóricos para nosotros conocer a Nona como figura cristiana, como mujer cristiana, ¿no?, de la vida cotidiana? Porque tú sabes, me imagino que has encontrado las muchas críticas de esos textos, no solo porque son escritos por hombres, sino porque son retóricos, para acceder a ellas como figuras históricas. Y algo parecido pasa con la vida de Macrina, de Gregorio de Niza. Yo, sin embargo, creo que tienen un valor histórico a pesar de ser instrumentos retóricos, ¿no?, y textos tan cargados de retórica, pero quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Contesto ahora mismo? Sí, bueno. Entonces, me parece que hay unos hechos claros. Hay luego, a partir del análisis retórico, se logra ver una convergencia o una existencia de usos de fórmulas retóricas. Entonces, ahí donde en otros lugares de su obra claramente el hecho de ensalzar a su madre redunda también en beneficio para sí, para su familia, aquí realmente está poco presente, está presente en otros epigramas, pero poco en estos 50, donde la argumentación gira en torno, en cambio, a un hecho muy, muy histórico, que es la muerte en la iglesia. Creo que hay que tener en cuenta otro hecho. Cuando los escribe, Nonna no ha fallecido desde hace tanto tiempo, entonces al menos este hecho y su persona debían ser conocidas. Y creo que también dentro del trabajo de análisis retórico, el reconocimiento justamente de estas formas retóricas y de su intencionalidad permite distinguir de algún modo lo que es realmente una finalidad propiamente retórica, el deseo, una orientación, una argumentación, de lo que son hechos donde hay pocas cosas históricas. O sea, el hecho de que la compare a los filósofos griegos claramente tiene una finalidad retórica. El hecho de que hable de que su hijo es sacerdote, de que los acogía con amor, etc. El hecho de que los acogía con amor, pues son muchas virtudes muy sencillas. Pero, por ejemplo, el hecho de que participe en los funerales vuelve y es algo que me parece difícil de soslayar porque no tiene grandísima función retórica y en cambio viene como un elemento mencionado un poco de paso. Entonces creo que ahí, en medio de este trabajo retórico, sí se pueden alcanzar algunos datos. Y luego hay un trabajo, aquí no lo he hecho para nada porque no alcanza,
pero que hacen otros trabajos, Susana Elm, la que es Sundberg, etcétera, que es confrontar entre sí todas las menciones que hace Gregorio dentro de su obra, porque permite confrontar las diversas también modalidades retóricas para ver qué es lo constante y qué no lo es, y distinguir un poquito más este aspecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Adelante. solamente un comentario nada más, bueno, que estos hombres que están escribiendo sobre mujeres, o que vemos aquellos que hacen un panorama, bueno, estaba pensando en Jerónimo, porque Jerónimo tiene tanto, digamos, escritos de esta índole, pero también hay algunos escritos en donde dejan marcada a la mujer en una situación, digamos, de la época, ¿no? Acostumbrada, ¿no? Y pensaba en esto de cómo habría sido vivir, ¿no? Con estas mujeres, pero también después escribir y pensar sobre ellas, ¿no? En un contexto en el que está esta ambivalencia, tanto en los escritos como seguramente en la vida cotidiana, pienso yo. Así que bueno, me quedaba pensando en esto, ¿no? En las ambivalencias, en las dicotomías de la vida cotidiana, ¿no? En qué ámbitos, sin duda, el cristianismo abrió a la mujer un ámbito posible, pero también pensar que por lo menos ha quedado dentro también de lo que la cultura permitió, digamos, ¿no? O sea, se abrió un poco, pero hasta determinado límite. No, me quedaba pensando en eso. También habiendo leído cuestiones de Macrina, geografía de mujeres, algunas cosas de Jerónimo. También Jerónimo tiene alguna visión un poquito más conservadora en algunas cosas. Estoy pensando también en su visión de la historia, ¿no? Y bueno, alguna cosita más conservadora que Agustín, por ejemplo. Pero bueno, siempre estamos dando vueltas alrededor de estas cuestiones que tienen sus más y sus menos. Tengo así la impresión, por lo menos. Bien. Gracias. Sí, María Luján. Sí, a ver, yo te doy mi opinión, yo comparto lo que vos decís. Uno no puede leer un corpus epistolar creyendo que es un totum, es decir, que esto es palabra sagrada, digamos, porque él no lo pretende. Entonces, con esa salvedad que es, digamos, de inicio, sí tiene vaivenes en sus escritos, porque a ver, quien piensa que una epístola es un documento que se escribe de lugar a lugar, vis a vis, de una punta a la otra, se está equivocando. Es decir, no porque lo digas vos, sino porque en general el neófito suele pensar eso, que es como una carta del siglo XIX. No, esto es una carta que se escribe con la intención de que aquel que le ha hecho la carta, el remitente, reciba algo que va a difundir dentro de su mundo, de su iglesia, o dentro de su círculo de mujeres. No es una carta de Jerónimo a Marcela, sino que Marcela la va a leer en su grupo. Entonces, tiene una intencionalidad pedagógica muy importante. Y a veces lo que hace él, digo, en mi tesis doctoral tiene que ver con esto, lo he trabajado Agustín y también lo he trabajado Jerónimo, en otra situación. Yo ahora estoy tomando lo que eran mis excursus de la tesis doctoral, es tiempo, y justamente uno de ellos es este tema de las mujeres, porque recurrentemente me aparecían cuando hice toda digamos, el barrido de todas las epístolas. Pero eso que vos notás como distinta posición es porque él está pensando expresamente en decirlo, o porque le pareció intemperante lo que le han mandado, y él, en medio de su reverencia, le contesta con el mismo tono, con una admonición. Pero yo lo que, así mutatis mutandi, ¿no? Si lo digo sin ningún preconcepto, me parece que la intención general del epistolario es de una sanísima condición de espiritual, social
y de relación con los otros. Hay algunas mujeres que lo provocan y lo ponen mal, y entonces contesta mal. Y contesta con este tipo de tópicos así muy conservadores, pero está puesto dentro de ese pequeño mundito de esa carta en particular. En general, con estas mujeres digo porque he leído muchísima bibliografía al respecto, y algunos, bueno, dicen que él tuvo relaciones con estas mujeres mucho más profundas de las que se dicen. No se notan las cartas. Y yo puedo, como historiadora, sacar lo que él dice de un epistolario, pero no puedo suponer que algo más pasó cuando ninguna de las cartas me deja eso dicho. Y como historiadora, las fuentes son lo que me nutren. No voy más allá, lamentablemente, o porque debo hacerlo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Le quería decir a los organizadores que realmente está muy bien hecho, que lo han hecho, así que tanto Pablo como Mariano me encantó, desde las imágenes, el rescate de esas imágenes maravillosas, pero también lo variopinta de la concurrencia. Y esto habla muy bien, digamos que es un tema que interesa mucho. Y cada vez que voy, aquí en este caso desde Buenos Aires, pero cuando salgo fuera del país y encuentro el interés en otros lugares por estas temáticas, sobre todo de lo que yo llamo intelectuales cristianos, justamente por lo que decía antes, ¿no? De cómo estos padres de la Iglesia para la historia cristiana son, en términos de su época, intelectuales de alto impacto, porque han logrado torcerle el brazo a los intelectuales paganos. ¿Y cómo? Sobre todo Agustín, ¿no? Que no es el caso de las mujeres, justamente, que hoy traje después de tanto trabajar a Jerónimo. Será para otra oportunidad. Gracias, Graciela, en serio, Muchas gracias por las gracias, palabras. Graciela, muchas gracias. Y le has dado un cierre, más allá de que ahora tenemos la conferencia de Paulina, que va al tópico del arte, la conferencia de hoy de apertura de Paul Van Gys, bueno, vio esto del lado de Agustín y vos lo has cerrado de alguna manera del lado de Jerónimo, así que creo que los que estuvieron desde temprano pudieron atar varios cabos, ¿no? Entre una perspectiva de uno de los autores y la otra, así que te agradecemos muchísimo, ha sido tremendamente valioso. Gracias, Mariano, gracias, Pablo. Perdón, está Luis. Hay una pregunta, sí, de Luis. Si quieres abrirte el micrófono. No, más que una pregunta es también señalar respecto de mi ponencia el problema de la Laus respecto al hecho de que el cristianismo abrió un poco. Es decir, hay una poderosa contradicción del pensamiento de la época respecto al cuerpo, respecto a la mujer, respecto a muchos aspectos, y al mismo tiempo hay una relación con el público, entonces resulta muy ambigua, ¿no? Y es lo que señalaba la profesora Villa, y creo que es muy cierto. Es muy complejo esta relación con el contexto, y lo mencioné de pasada, pero creo que es un juicio sumamente complejo, al menos para el tema que me tocó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay otras preguntas o comentarios, creo, Pablo, Mariano, que estamos ya en hora, ¿no? Bien, sí, estamos bien. Sí. Muchas gracias, bueno, Estefanía. muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias. Sí, Graciela, Gracias, Luis. muchas gracias a todos. Y Gracias. vamos ahora sí a tomarnos un segundito, ¿no, Pablo? Así le damos paso a Paulina, que tenemos, Paulina está en Málaga en este momento, pero vamos a compartir la conferencia y ella va a estar presente para poder contestar las preguntas y hacer el debate final. Por una cuestión de seguridad, por el tema de la señal y demás, tenemos la grabación, así que la vamos a compartir.